Es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización hacia el rumbo de la consecución de los objetivos de organización y, de preferencia, al alcance de los objetivos individuales de los miembros. La dirección se enfoca en los miembros organizacionales como personas y trata asuntos relacionados con liderazgo, motivación y sobre todo comunicación. Es la ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio de liderazgo. El proceso administrativo de dirección implica conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de los subordinados para ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. Consiste en designación de cargos, comunicación, liderazgo y motivación del personal y dirección para los objetivos. Mediante la toma de decisiones se elige la alternativa óptima para lograr los objetivos de la organización. A través de la comunicación se transmite y recibe la información necesaria para ejecutar las decisiones, planes y actividades. Con la motivación se obtienen comportamientos, actitudes y conductas del personal para trabajar eficientemente y de acuerdo con los objetivos de la empresa. Por último, el liderazgo se utiliza para influir, guiar o dirigir a un grupo de personas hacia el logro de la misión de la empresa. El liderazgo incluye el poder, la supervisión, la autoridad, la delegación y el mando. Es el proceso de enviar y recibir símbolos que poseen un significado. Comunicar significa volver algo común, un mensaje, una noticia, una información, un significado cualquiera. En consecuencia, la comunicación es un puente que permite a ese algo pasar de una persona a otra o de una organización a otra. La comunicación es un proceso complejo y las posibilidades de recibir o enviar información errada o distorsionada son numerosas. Con frecuencia las personas se preguntan qué significa esto o qué quiere decir esto cuando la comunicación no es eficiente o eficaz. Los dos elementos básicos del proceso son la fuente y el destinatario. Entre ellos existen 4 elementos adicionales, que son el transmisor, el canal, el receptor y el ruido. En la fuente se codifica el significado deseado, en el destino se decodifica el significado percibido. Entre ellos se encuentra el canal, que es por donde fluye el mensaje que va desde la fuente hasta el destino. El proceso de comunicación es sistémico, pues cada etapa constituye un subsistema o una parte del conjunto. En la práctica, la comunicación se debe considerar como un proceso bidireccional para que sea eficaz. Esto significa que la comunicación es un proceso que marcha en dos direcciones, de la fuente o emisor hacia el destino y viceversa. En el proceso de comunicación, el destinatario debe desempeñar la operación inversa de la fuente para reconstruir el estímulo recibido y encontrar un significado. La comunicación es eficaz cuando el destinatario decodifica el mensaje y le da un significado que se aproxima a la información o idea que la fuente intentó transmitir. El proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz. La eficiencia está relacionada con los medios utilizados para la comunicación, mientras que la eficacia se relaciona con el objeto de transmitir un mensaje con significado. El ruido es cualquier cosa que interfiere con la eficacia de la comunicación. Como ya se dijo, el canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje desde la fuente hasta el destino. Un buen gerente escoge un canal de comunicación adecuado para lograr el propósito en una situación dada.
La comunicación será eficaz solo en la medida que el emisor exprese un mensaje de forma tal que el receptor lo entienda claramente. Esto significa que se deben escoger bien las palabras y usarlas adecuadamente para expresar las ideas del emisor. De no ser así, se presentan barreras semánticas a la comunicación en forma de errores de codificación, decodificación y mensajes confusos. La comunicación tanto oral como escrita requiere habilidad, ya que es muy fácil que un mensaje se entienda mal o se preste a malas interpretaciones. La comunicación no verbal ocurre por medio de los movimientos de las manos, las expresiones faciales, la postura corporal, el contacto visual y el uso del espacio interpersonal. Un mensaje conflictivo ocurre cuando las palabras de una persona comunican un mensaje, pero sus acciones, su expresión corporal y su aspecto, entre otras cosas, comunican otra cosa. Los canales no verbales representan para la comunicación algo más importante que lo que la gente suele creer. Ciertos investigadores señalan que los gestos faciales representan más del 70% de lo que la gente quiere comunicar. Son muchos los distractores físicos que pueden interferir en la eficacia de la comunicación. Algunos de ellos son interrupciones telefónicas, visitantes inesperados, falta de privacidad. La jerarquía de autoridad crea otra barrera potencial a la comunicación eficaz. Proceso mediante el cual el destinatario recibe y asimila la comunicación y retorna lo que percibe respecto al mensaje deseado. La retroalimentación ocurre cuando el destinatario responde a la fuente con un mensaje de retorno, la segunda vía de la ruta. La retroalimentación es una ayuda importante para la eficacia de la comunicación, porque permite que la fuente verifique si el destinatario recibió e interpretó correctamente el mensaje. Si la reacción del destinatario no es adecuada, la fuente puede concluir que la comunicación no fue exitosa y deberá transmitir otro mensaje, lo que se denomina redundancia. Si la reacción del destinatario fue apropiada, la fuente puede concluir que la comunicación tuvo éxito. El administrador debe estimular la retroalimentación siempre que sea posible y evaluarla con mucho cuidado. Es necesario que en una empresa la comunicación fluya en distintas vías, desde un nivel jerárquico menor hasta uno más alto. La comunicación descendente se presenta en los niveles jerárquicos altos y con una dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior. Generalmente, esta comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada. Los principales medios utilizados en la comunicación descendente se encuentran vía mando, instrucciones de forma oral que se le dan al personal. Se presentan en discursos, reuniones con el personal y vía telefónica. En cuanto a la comunicación vía escrita, los medios más utilizados son memorándum, cartas, informes, folletos, reportes, entre otras cosas. La comunicación ascendente, a diferencia de la comunicación descendente, se presenta cuando los subordinados transmiten un mensaje a sus jefes. La comunicación ascendente es contraria a la descendente, ya que la descendente se presenta en un ambiente totalmente autoritario. En cambio, la ascendente permite la intervención de los empleados y la opinión de los mismos. Los medios más utilizados para la transmisión de información de forma ascendente son reunión periódica, entrevista personalizada, vía telefónica, círculo de calidad, a través de encuestas, sistema de quejas y sugerencias. La comunicación horizontal es aquella que se presenta entre niveles similares de jerarquía dentro de la organización. La comunicación formal se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. Por ejemplo, correspondencia, instructivos, manuales, etc. La comunicación informal surge de los grupos informales de la organización y no se rige por los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Por ejemplo, chismes, opiniones, comentarios, entre otras cosas. Este tipo de comunicación
es muy relevante, ya que por su carácter no formal puede llegar a influir inclusive más que la comunicación formal, incluso puede ir en contra de esta. Es conveniente lograr que los canales de la comunicación formal se apoyen en los de la comunicación informal. Ocurre cuando dos o más partes se encuentran en desacuerdo con respecto a la distribución de los recursos materiales o simbólicos y actúan por la incompatibilidad o por divergencia en los intereses. Es un proceso que consiste en integrar las actividades de departamentos independientes a efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia.